y son los 5 pilares del Evangelio. Al principio tenía 3, después se convirtieron en 4, de ahí entendí que son 5 los pilares del Evangelio. 5 pilares del Evangelio. Y comienzo diciendo lo siguiente, que existen algunas posturas sobre si celebrar o no el nacimiento de Jesucristo. Pero en realidad, no hablar, no estudiar, no profundizar sobre el nacimiento de Jesucristo es como quitarle a una pata a un banco de 3 patas. Es igual que no tomar en serio la muerte, la resurrección de Jesucristo, o no tomar en serio el ministerio de Jesucristo y su pronta venida. Toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia está llena de profecías sobre el nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección y la pronta venida de Jesucristo. Esos son los 5 pilares. Para Dios, estos 5 pilares son fundamentales. Toda la Biblia se basa en realidad sobre estas 5 cosas: el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la venida de Jesús. Quite cualquiera de esos y ya no hay evangelio. Si usted quita el nacimiento de Jesucristo de manera virginal, de manera milagrosa, de manera maravillosa, no hay evangelio. Si usted quita el ministerio de Jesucristo, no hay evangelio. Todo estaba prometido en el Antiguo Testamento. Si usted quita la muerte sustituta, pontífica de Jesús por nosotros, no hay evangelio. Si usted quita la resurrección de Jesucristo, no hay salvación, no hay vida eterna. Y si quita la venida de Jesucristo, todo esto no tiene sentido. Estamos jugando. Hoy vamos a hablar someramente, un pincelazo a ese gran cuadro, porque sería totalmente imposible que en un solo tema yo pueda hablar de estos 5 pilares. Ciertamente le voy a bombardear con un montón de pasajes de la Biblia para demostrar que la Biblia sustenta estos 5 pilares del Evangelio. Pilar número 1, el nacimiento de Jesucristo. Miren, cuando usted y yo vamos al Génesis, en Génesis 3:15, ahí dice que de la simiente de la mujer nacería un Salvador. Obviamente Satanás, en su papel destructor, quiso desde el principio matar a toda posibilidad de la persona que fuese el Salvador del mundo. Y por eso cuando a Dios le agradó las ofrendas de Abel, Caín inmediatamente mata a Abel. Satanás toma ocasión en Caín y Caín mata a Abel. Cuando están en Egipto y Dios promete que va a haber un Salvador, que Dios va a levantar un Salvador, ¿qué hace Satanás? A través de la figura de Faraón, hace que todos los niños sean condenados a muerte en Egipto por medio de Faraón. Y usted va a ver a través de toda la historia que el plan de Satanás es destruir la simiente del pueblo de Israel. Entonces Dios fue muy cuidadoso de ir dando profecías en toda la Biblia acerca del nacimiento de Jesucristo. Por eso es que celebrar el nacimiento de Jesucristo es importantísimo. Es el Hijo bendito, santo de Dios, es Dios mismo humanado. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y de qué está hablando aquí? Está hablando de un hecho sorprendentemente maravilloso, el hecho mismo de que una mujer que fuese virgen fuera a dar a luz. Tenía que ser algo espectacular. Este versículo nos está diciendo que Dios iba a hacer de manera milagrosa el nacimiento de su Hijo.
También nos dice que su nombre sería Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y este cumplimiento se dio en Lucas 1, 26 y 27 y en el 30 y 31. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, más de 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, está diciendo los nombres de Jesucristo a través de sus atributos morales y espirituales. Y el cumplimiento de este versículo está en Lucas 2, 4 y 5 y versículo 7. Daniel, escuche, Daniel capítulo 9, versículo 25 da el tiempo exacto de su nacimiento. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este cumplimiento de este versículo está en Lucas 2, versículos 1 y 2. Hay muchos más versículos sobre el nacimiento de Jesucristo. Todo diciembre pasamos con versículos acerca del nacimiento de Jesucristo, pero creo que son suficientes para decirle que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, Dios tomó importancia en dar detalles del lugar del nacimiento de Jesucristo. Por ejemplo, Miqueas 5:2 dice: de ti, Éfrata pequeña, me nacerá el que será el Salvador del mundo. ¿Y Éfrata cuál era? Belén. Dios dio el lugar exacto, dijo que iba a ser de una virgen, dio el tiempo que se iba a cumplir. Dios se lo tomó en serio, hermanos. El segundo pilar es el ministerio de Cristo. ¿Cómo su ministerio iba a ser en Galilea? Lo encontramos en el mismo profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2. Mire lo que dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin se llenará de la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles, donde Jesús fue a predicar. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Quién era esa gran luz? Jesucristo. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, Galilea, Jesús llega. Luz resplandeció sobre ellos. ¿Quién era? Jesucristo, hermanos. Y el cumplimiento de estos versículos están en Mateo 4, 13 y 16. Que huyeron a Egipto, eso estaba profetizado en Oseas 11:1. Dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y ese cumplimiento está en Mateo 2, 14 y 15, cuando Dios le dice a José: regresa, porque los que procuraban la muerte del niño están muertos. Dios tenía un heraldo, a Juan el Bautista, que iba a preparar el camino. Y aunque solo lo voy a leer en Isaías, también en Malaquías habla acerca de Juan el Bautista, que él iba a venir. Pero mire Isaías 43 y 5. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El cumplimiento de este versículo está en Lucas 3, 3 al 6. ¿Qué significaba el heraldo que llegaba antes del ministerio de Dios? Cuando un rey iba a llegar a un pueblo, mandaban a todos los soldados, a todos los empleados públicos a ir limpiando el camino. Le quitaban las piedras, si el camino tenía hoyo lo rellenaban, si el camino estaba con bulto se lo cortaban. Por eso dice: todo monte será allanado, todo barranco será rellenado. ¿Por qué? El rey viene. Ahora, la figura aquí es porque cuando un rey iba a llegar a un pueblo, limpiaban el camino. Ahora, Juan el Bautista es el que limpia el camino de arrepentimiento. ¿Para qué? Para cuando Jesús viniera, él había preparado el corazón de ellos.
fue proclamado como hijo de Dios, Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El cumplimiento de este versículo está en Mateo 3:7. Que enseñó por parábolas está en el Salmo 78, 2:4. Abriré la boca en proverbios, hablaré con cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Esto se cumplió en Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Que él sería un profeta, eso está en Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantaré, es Jesucristo, es Dios mismo. Jehová tu Dios, a él oirás. El cumplimiento de esto está en Hechos 3, 20 y 22. Que fue rechazado por su propio pueblo, Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El cumplimiento de este versículo está en Juan 1:11 y en Lucas 23:18. Que fue sacerdote según el orden de Melquisedec, eso está en el Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el cumplimiento de este versículo está en Hebreos 5:5 y 6. Que tuvo una entrada triunfal sobre Jerusalén, mire Zacarías 9:9. Es interesante cómo todo estaba predicho en la Biblia. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. El cumplimiento de esto está en Marcos 11:7, 9 y 11. Ahora, ¿por qué él tenía que entrar humilde? Los reyes conquistadores, cuando entraban a un pueblo, entraban en un caballo blanco con la espada, diciendo, yo soy el conquistador. Jesús es el conquistador de nuestros corazones. ¿Y cómo entra él? Humilde, en un asna. Una asna no es un animal para combate, para la guerra, porque usted en un caballo se mueve y puede atacar a cualquier persona, pero en un burrito, ¿cómo? Si apenas camina despacito. Él entra humilde, sencillo, ¿sí? Fue traicionado por sus amigos más cercanos, dice Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El cumplimiento de este versículo está en Lucas 22, 47 y 48. Fue vendido por 30 piezas de plata, lo predijo Zacarías 11, versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. El cumplimiento de este versículo está en Salmos 35, 11. Que se levantaron testigos falsos en contra de él. Eso está en el Salmo 35:11, dice, se levantaron testigos malvados de los que me preguntaban. Y el cumplimiento de este versículo está en Marcos 14, 57 y 58. Aunque hay muchos más versículos, pero estos son suficientes para decir cómo fue predicho que iba a ser el ministerio de Jesús. El tercer pilar es la muerte de Jesucristo, hermanos. ¿Por qué tenía que morir el Hijo de Dios? ¿Por qué tenía que tomar nuestro lugar? Porque no había manera. Mire, Dios le había hablado a Israel a través de los sacrificios. Cuando Adán y Eva pecaron, recuerde que ellos se cubrieron con unas hojas y dijeron, ¿por qué te escondiste? Porque tuvimos miedo. Vimos que tú estabas ahí y tuvimos miedo. Ellos reconocieron que estaban desnudos. Y entonces se cubrieron con hojas de higuera. ¿Y qué hace Dios? Dios mata a un cordero y con la piel del cordero cubre su desnudez. El sacrificio de la sangre de ese cordero iba a ser el principio. Y cada año, cuando Moisés ya estableció la ley, casi 2000 años después,
¿verdad? Porque de Adán para Abraham hay 2000 años. Después de Abraham continuaron los sacrificios hasta que se instituyeron litúrgicamente cuando Israel se forma como una nación, y les dio la ley y les dio los mandamientos, pero no funcionó nada. Siempre el corazón del hombre es tirado a hacer lo malo. El corazón suyo, el corazón mío, siempre está dispuesto a hacer lo malo. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Les enviaré a mi hijo, dice. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mire cómo dice la Biblia, Salmo 22, 16, 18: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El cumplimiento de este versículo está en Mateo 27, en Lucas capítulo 23, en Juan 19 y Marcos 15, que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. De cómo le golpearon, cómo le hicieron todo lo que le hicieron, más echaron suerte sobre su ropa. Mírenlo, y esta es quizás la descripción más detallada sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y predicha por Isaías. Y su cumplimiento está justamente en estos capítulos que le mencioné. Mire lo que dice Isaías 53, versículos 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado que estaba en nosotros. Aquí ya no hay pecado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Tremendo, hermanos. La otra noche estábamos viendo una película con mi esposa de Jesús, y mi esposa se impresionó mucho y empezó a llorar porque en la película presentan la imagen cuando Jesús está tomando el vino, y él dice: no beberé este vino hasta que no esté nuevamente con vosotros. Pero en el momento presentan una imagen que Jesús está viendo todo lo que le van a hacer. Él sabía, hermanos, cómo lo iban a golpear, cómo lo iban a injuriar, y con todo tomó la decisión por amor de morir por nosotros. Hermanos, la profecía de las 70 septenios en Daniel capítulo 9 predice la fecha exacta en que Jesucristo iba a ser quitado. Isaías 56 describe con precisión los golpes, los insultos, cómo le iban a arrancar la barba, cómo lo iban a injuriar. Mire cómo dice Isaías 56: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Arrancar quiere decir mesaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias ni de sus esputos. Sabía que le iban a escupir la cara, con todo ni la bajó, hermanos. Prefirió que le cayeran las escupidas. El cumplimiento de este versículo está en Mateo 26, 67. Y mire Zacarías 12:10, predice la lanza que le iba a traspasar su cuerpo, y que ocurrió después de que Jesús murió en la cruz. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Subraye eso, que Dios derrame un espíritu de gracia y de oración sobre su vida.
que Dios derrame un espíritu de gracia y de oración sobre Shalom, y mirarán a mí que traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndole por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, que nuestra vida sea una vida de gracia y de oración. ¿Por qué? Porque a Jesús fue traspasado para que usted tenga una vida de gracia y de oración. No abrió su boca, dice, se enmudeció. ¿Y por qué? O sea, cuando usted le hacen algo, usted reclama: ¿por qué me haces esto? ¿Quién? Esto es injusto. Jesús se enmudeció, dice. Y el cumplimiento de esto está en Marcos 15:4. Fue el sacrificio sustituto. 53:5 de Isaías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, toda su rebeldía, molido por nuestros pecados, toda su maldad, el castigo de nuestra paz. Esa angustia que usted mantiene: ay, ¿qué irá a pasar el año entrante? Y peor si no sé qué, y será que vamos a tener para la comida, y será que va a haber trabajo, y peor si me voy a enfermar, y peor si no va a haber nada. Dios dice que Dios puso esa paz, que usted tenga paz, que usted confíe en lo que Él va a hacer en el 2019. Que me voy a enfermar, por su llaga somos sanos, por su llaga somos salvos. El cumplimiento de esto está en Romanos 5, 6 y 8. Fue crucificado por transgresores, o sea, no fue gente justa. Recuérdese que el sacerdote era una persona que debía estar limpia y después presentar el sacrificio. Pero en este caso fue gente pecadora la que hizo el sacrificio de la muerte de Cristo. Por tanto, yo lo daré por parte de los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. ¿Y dónde está el cumplimiento de esto? Marcos 15, 27 y 28. Sus manos y sus pies iban a ser perforadas. Zacarías 12:10, que ya se lo leí, que dice que él iba a ser: mirarán al que traspasaron. Y el cumplimiento de esto está en Juan 20:27. Se burlaron de él y lo pusieron en ridículo. Salmos 22, 7 y 8. Todos los que me escarnecen estiran su boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mire, las palabras literales fue lo que la gente le gritaba cuando él estaba en la cruz: bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios. Se complacía en Dios, lo libre Dios. Las palabras exactas, dichas casi 1000 años, 1100 años antes de que Jesucristo muriera en la cruz. Dígame si Dios no le dio importancia. Dígame si Dios no nos previene a nosotros para que nosotros seamos temerosos, para que nosotros seamos respetuosos, para que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios, para que nosotros leamos la palabra de Dios con reverencia, que no agarremos la Biblia diariamente a leerla: ay, hoy me toca leer mi capítulo. No, léalo con devoción, con amor, que es Dios que le va a hablar a usted. Dios mismo lo abandonó en la cruz a él para tomarlo a usted por hijo. Mire, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:1. ¿Y dónde se cumplió esto? Él lo dijo en Mateo 27:46. Que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado, está predicho en el Salmo 34:20. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Y el cumplimiento de estos versículos está en Juan 19, 32, 33 y 36. Que iba a ser sepultado con los ricos está en Isaías 53:9. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y su boca no tuvo engaño. El cumplimiento de este versículo está en Mateo 27, 57 al 60. Hay muchos más versículos, hermanos, tremendos versículos
que se los podía citar, pero creo que son suficientes, porque quiero avanzar al pilar número 4, la resurrección de Cristo. Mire, la Biblia en los Salmos predecía, profetizaba, predicaba que Él iba a resucitar. Salmo 16:10 y Salmo 49:15. Mire, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo se empieza a descomponer después de los 3 días que usted ha fallecido, y Jesucristo no iba a ver la corrupción en su cuerpo, por eso Él resucita al tercer día. 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, así como Jonás estuvo en el vientre de el gran pez, así estará el Hijo del Hombre. Salmos 16:10 y Salmos 49:15. Salmos 16:10, doña Isabelita, Salmo 16:10 y Salmos 49:15, que está copiando ahí, pero vamos. Resucitó para sentarse a la diestra de Dios. Mire, Salmo 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste a la cautividad, tomaste los dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten entre ellos Jehová, Dios. El cumplimiento de este versículo está en Marcos 16:19, Efesios 4:8, 1 Corintios 15:4. Cuando el salmista dice que en su muerte llevó cautiva la cautividad, póngame atención, eso significa que todos los que antes de Cristo habían creído en Él, así como Abraham, David, Salomón, todos los que habían creído en Cristo antes de que Él muriera en la cruz, estaban en un lugar llamado Seol. En este lugar del Seol hay 2 áreas, una parte de maldición y una parte de bendición. En la parte de bendición están todos los que creyeron. Cuando dice llevó cautiva la cautividad, los que habían creído en Él se los llevó para el cielo. Ahí estaban esperando hasta que Jesucristo, el Cordero de Dios, pagara el pecado por todos nosotros. Ya no hay nadie ahí en el Seol cautivo, solo está la parte de los que están esperando el juicio de Dios, cuando sea el juicio del gran tribunal blanco. Entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, y aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11:25 y 26. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron, Marcos 16:6. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. 1 Tesalonicenses 4:14. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. 1 de Pedro 1:3. Y mire, hay decenas de versículos que le podía leer, predicar, pero la resurrección es vital porque demuestra el pago glorioso que nuestro Señor dio por nosotros. Mire, dice, crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Romanos 6:5 y 6. El quinto pilar, hermanos, y con este termino: el regreso y el juicio de Cristo. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo 24:44. Preocupémonos los unos por los otros a fin de que estimularnos al amor y a las buenas obras.
no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que el día se acerca. Aquí hay varias cositas. ¿Y qué está diciendo? Estimularnos al amor, a ser amorosos entre nosotros. ¿Y qué dice? Que hagamos buenas obras, que nos animemos unos a otros, que nos exhortemos. ¿Y qué más dice? Que no dejemos de congregarnos. Y mire, el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Por lo tanto, manténganse despiertos, ¿no saben que el día del Señor vendrá? Mateo 24:42. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Primero de Pedro 4:7. Y termino con otros 2 versículos más, hermanos. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Primera de Juan 2:28. Vengo pronto, aférrate a los que tienes para que nadie te quite la corona. Se lo repito, vengo pronto, aférrate a lo que tienes, tu salvación, tu iglesia, tu ministerio, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. ¿Está poniendo atención, hermano? Aférrate a lo que tienes. ¿Y qué es lo que tiene usted? La salvación. ¿Qué es lo que tiene usted? Su iglesia. ¿Qué es lo que usted tiene? Ministerio. Pastor, yo no tengo ministerio. Pues no va a tener corona. Recuerde que un día nos pararemos ante el tribunal de Cristo y usted ahí rendirá su corona. ¿O no tiene corona usted, hermano? ¿O no tiene corona? Vaya. Apocalipsis 3:11. Y hoy sí le doy un último versículo. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Hermano pastor, ¿y cómo yo puedo agraviar al Espíritu Santo? Bueno, siendo insolente, hermano. A veces somos muy soberbios. Dios nos está hablando, nos habla a través de un hermano, a través de un canto, a través de una lectura, y nosotros seguimos montados en nuestro macho, hermanos. Hermanos, no perdamos nuestra corona. Estemos preparados, no agraviemos al Espíritu Santo. Ya no esté peleando con nadie, perdone. Si usted siente que alguien lo ofendió, perdone. Y si usted siente que ha ofendido a alguien, vaya y pida perdón. Es que no me va a aceptar el perdón, ese ya no es su problema. Usted va y pide perdón de todo corazón. Que yo no estoy sirviendo al Señor, anímese. Anímese. ¿Cómo podemos concluir hoy? Mire, le podría leer infinidad de versículos, pero si Dios quiere y el Espíritu Santo así lo desea, con un solo versículo usted puede ir convencido el día de hoy. Con un solo versículo. Quizás que vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. No permita que el enemigo de su alma le quite su corona. No lo permita, por favor. Sea sensible al Espíritu Santo, no lo agravie. Dios le está hablando a usted como a mí. Todos estos fundamentos de fe que le ha dado esta mañana el Señor a su vida son suficientes para que usted y yo nos consagremos en el 2019. Dios murió por usted. Dios pagó un precio glorioso.
Y al que no escatimó a su propio Hijo, ¿no le dará con Él todas las cosas? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Dios se lo va a dar, pero consagre su vida. Amén. Vamos a orar, pues. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias.